Hola, 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 ¿qué tal? Estamos súper contentos por lo que acontece con Carlos León en Las Perillas. Estamos súper contentos. ¿Y por qué estamos contentos? Porque realmente Carlos y mi persona, o sea, Canal 8, fue invitado por la Radio Universidad de Chile a la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Eh? Ojo con esto. En dos versiones. Uno es Lorena Pizarro y el otro es Fernando Hatch, algo así. Y bueno, Patricio López es director de la Universidad de Chile, de la Radio Universidad de Chile. Y él nos invitó a esta declaración de los derechos humanos. Sería bueno, Carlos, empezar con cómo empezó a hablar Patricio López. Claro. Bueno, aquí lo estamos situando y estamos tomando palco. Al tercero del y lo que habla López. Que hemos organizado durante el segundo semestre de este año, en el que hemos tratado de propiciar un diálogo sobre qué es lo que representa el concepto de derechos humanos en el Chile del día de hoy. Diría en el Chile, pero debería agregar también de la región. Vivimos en una época de globalización donde fenómenos nacionales están interconectados con fenómenos de carácter global. Este es bien particular porque lo estamos haciendo a apenas algunas horas, ¿no?, de que se conmemore o celebre el aniversario número 70 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto ocurrió el 10 de diciembre del año de 1948. Hay que situarse en el contexto de lo que había significado para la conciencia planetaria la Segunda Guerra Mundial y los horrores que ahí se produjeron, pero que se trata al fin y al cabo de una declaración que recoge un debate que en el plano político y jurídico se venía dando al menos desde el siglo XVII. Desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente, entre medio incluso lo que se han llamado las nuevas generaciones de derechos humanos. Hay una última ola que fue consagrada en la década pasada y que debe formar parte entonces de nuestro balance el día de hoy. Pero no es lo único, porque estamos también asistiendo al aniversario número 40 de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y nos parece también importante mencionar, reivindicar la tarea que las personas que en estos 40 años han trabajado en esta institución han hecho por la defensa de los perseguidos, por la reivindicación de los derechos humanos y por la construcción de un presente y futuro colectivo mejor. Hoy entonces lo que queremos hacer es dialogar respecto a qué significa este aniversario número 70 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cómo proyectar el futuro. Vamos a saludar a nuestros invitados. En primer lugar es semi-invitado, porque en realidad es co-convocante de este ciclo de foros, el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota. Carlos, bienvenido. Sí, y nos acompaña siempre tan gentil con nuestro medio de comunicación, además, la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro. Ese asiento vacío no es una acción poética ni una intervención artística, sino que es el asiento del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Ate, que está por llegar. Cuando llegue lo aplaudimos, para que lo vamos a hacer antes de que él llegue. No me había presentado, para quienes no me conocen, yo soy Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile. Quiero partir con una pregunta deliberadamente amplia, pero que a su vez va a exigir que nuestros invitados sean lo más asertivos posible, ¿no? Porque podríamos, a partir de la primera pregunta, hablar todo el día, ¿no? Pero la primera pregunta es: ¿cómo leen ustedes desde su trayectoria, desde su subjetividad, la comprensión del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el contexto específico del Chile del año 2018? Carlos. Bueno, yo creo que efectivamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde el punto de vista general, planetario, como decías tú, fue sin lugar a dudas un avance en la conciencia jurídica de la humanidad.
se habla que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus 30 artículos lo que constituye no solamente son un referente ético, también denominado un mínimo ético obligatorio, sino que también tienen una impronta de obligación jurídica para el Estado y su debido cumplimiento. En esto, por supuesto, ha habido avances dispares, dependiendo de la región, dependiendo del país, de los distintos países, pero si lo llevamos a un plano más general y hacer una síntesis, yo diría que, sin lugar a dudas, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha constituido un referente para la mayoría de los países que lo han considerado así en el momento de establecer sus constituciones nacionales. Ha sido en muchos países un fundamento de la esencia, un mínimo común respecto a los cuales desde allí se elabora el conjunto de la normativa de carácter constitucional. Y en el plano chileno, sin lugar a dudas, bueno, nosotros tuvimos una amarga experiencia, ¿no? Conocimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos masivamente, porque, fíjense, como dicen, siempre hay un chileno en todos lados. En la comisión redactora que tuvo por finalidad elaborar la Declaración Universal de Derechos Humanos, hubo un chileno, pues. Presidía esta comisión por doña Eleanor Roosevelt. Bueno, una de las personas que trabajó en la elaboración fue Hernán Santa Cruz, un abogado jurista destacado. Pero masivamente los chilenos y chilenas conocimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo que significó la violación flagrante de todos y cada uno de los derechos consagrados en ese instrumento a partir del 11 de septiembre de 73. Allí entonces comienza un conocimiento y una valoración de este instrumento jurídico internacional que surge, como decía Patricio, un 10 de diciembre de 1948. De manera que una síntesis, creo que sí, ha habido una comprensión dispar y un recoger el espíritu de esta declaración de una manera, diría yo, claro, más lenta de lo que nosotros querríamos, pero ciertamente ha sido un referente de carácter más bien no solo ético, sino que obligatorio al momento de elaborar los instrumentos jurídicos nacionales, particularmente la Constitución política. Lorena. Yo lo voy a mirar desde otro enfoque, porque yo no soy abogada, entonces tengo tantos elementos de ese tipo, pero lo voy a mirar más de un enfoque político. Yo creo que la Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer instrumento que surge para arreglar lo mínimo y que debe ser una condición y un derecho del ser humano por el solo hecho de serlo. Lo que pasa es que surge no solo producto de, que lo decía recién Carlos y también lo decías tú, no solo producto del horror del Holocausto, surge por una serie de hechos que son parte de la globalidad de la forma de la humanidad de entenderse en relación al poder. Y ese poder que siempre es esquivo para las inmensas mayorías, y cuando las inmensas mayorías empiezan a exigir derechos o empiezan a ser un peligro para quienes ostentan el poder, la respuesta que han tenido es el genocidio, el terrorismo de Estado o cualquier forma de exterminio que significa para los pueblos el horror que, entre otras cosas, por ejemplo, significó el Holocausto nazi. Y surge como un mínimo, como un estándar mínimo de lo tanto que había en el momento y de lo tanto que ha surgido. Y digo de lo tanto que ha surgido porque hoy día, sin duda, que al momento de la Declaración Universal de Derechos Humanos no había esa conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, que hay hoy día. Y no habían otros temas que han ido saliendo producto de el avance feroz del capitalismo y lo depredador que es. Y eso ha significado, por lo tanto, también, en el caso de Chile, producto de 17 años de dictadura cívico-militar y una posterior transición democracia, una cosa media rara, que se traduce en que el entendimiento de la importancia de los derechos humanos
no está en el eje central del Estado y por lo tanto no está en el eje central de la sociedad. Y eso significa que no hay educación cívica, que no se incorpora en el ramo de la formación, ya sea de la escuela, de la universidad, de las escuelas matrices de la Fuerza Armada, que imparta una clase de educación, el ramo de derechos humanos, que es algo que los organismos de derechos humanos venimos exigiendo hace mucho rato. Por lo tanto, esta fecha no pasa, salvo para nosotros, nosotras, de ser una fecha más en el calendario. Porque otro triunfo de esa larga transición extraña es que precisamente cuando se habla de derechos humanos se logró instalar en el consciente colectivo que estamos hablando de los temas del pasado. Es un triunfo porque quiero recordar que la lógica fue: demos vuelta a la página porque este es un tema que hay que superar. Por lo tanto, cuando se dejan los derechos humanos como un tema del pasado, las personas no tenemos por qué exigir hoy día derechos. Entonces, en ese espacio en que se desenvuelve esto, además hoy día hay que agregar el avance del fascismo, de movimientos neofascistas en Europa, el triunfo de Bolsonaro hace nada, y la presencia de gobiernos de derecha. Soy una convencida de que si hubiésemos tenido en América Latina y en el mundo una visión distinta de esa Declaración Universal de Derechos Humanos como un mito que fuera enriqueciendo a los pueblos, no tendríamos estos triunfos electorales de la extrema derecha que hoy día estamos mirando. Entonces es una gran tarea, porque no puede pasar, tiene que dejar de ser la conmemoración de un día más, como el Día del Árbol, como el Día de la Familia, como el Día de la Madre, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Debiese ser un mito de tal proporción como lo es el 1 de mayo, como lo es el 8 de marzo. Sí. Yo me quiero quedar en lo que dice Lorena porque, al menos en esta parte del mundo, y no pretendo hacer con esto una regla, pero sí una tendencia, ¿no? Ha quedado más o menos demostrado en la historia reciente que los pueblos que luchan están más expuestos a la violación de derechos humanos que aquellos pueblos que no luchan. Y quiero decir algo, quiero tratar de decirlo de la mejor manera, especialmente por el gran respeto que nos merecen las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, y es que muchas veces, bueno, esto probablemente Lorena lo puede compartir, ¿no? Se hace énfasis por la brutalidad de lo que ocurrió, en cómo murieron, y no en cómo vivieron. Y la relación entre una cosa y la otra es directa, es decir, uno podría decir, lo lanzo como una hipótesis nomás, ¿no?, que aquellos que cayeron en esa época cayeron precisamente por luchar por derechos económicos y sociales, que son también derechos humanos. Y es un debate que probablemente lo podemos conectar con lo que ocurre hoy, porque quizás falta avanzar, y aquí le quiero dar la palabra a Carlos Margota, en comprender que cuando una persona tiene que esperar 12 horas en un consultorio para ser atendido, sí están violando sus derechos humanos. O en cuando una persona, por el solo hecho de envejecer y de jubilar, se ve expuesto a una pensión de miseria, sí están violando sus derechos humanos. No estamos hablando de un tema distinto al que hemos hablado en la primera parte de esta conversación. Yo quería preguntarles a Carlos y a Lorena qué reflexión les merece este vínculo. Bueno, es un vínculo indisoluble. Francamente, lo que ocurre es que, particularmente en Chile, bueno, en primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos surge como una reacción frente a la barbarie nazi-fascista. Y es la reacción que tiene la naciente comunidad internacional organizada en Naciones Unidas. Y en Chile particularmente nosotros lo que vimos fue la flagrante violación de derechos humanos, los derechos más básicos, más elementales, como fue el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad personal. Pero si uno lee los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, contemplan, por cierto, también los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, es bien interesante el cómo surgen los derechos humanos y cómo se van desarrollando y cómo, de alguna otra manera, los movimientos sociales y populares a lo largo de estos 70 años se van apropiando del concepto de derechos humanos, lo van enriqueciendo y lo van transformando finalmente en una herramienta de transformación social. Hoy día, todos y cada uno de los derechos sociales que aparecen reivindicados en las calles, por ejemplo en Chile de hoy,
Cuando se sale a exigir no más AFP, lo que se está en definitiva demandando y exigiendo es derecho a la seguridad social, porque el derecho a la seguridad social importa el derecho a una pensión digna, ¿no es cierto? Cuando los jóvenes salen reclamando por una educación pública de gratuita y calidad, lo que están haciendo es reivindicando el derecho humano a la educación. Y cuando, en fin, vemos la demanda creciente por una atención digna de salud, o los pobladores, ¿no es cierto?, reclamando por el derecho a una vivienda digna, no son sino derechos humanos que están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora, lo que hay que comprender es que, del punto de vista más conceptual y más político, los derechos humanos y su cumplimiento y su respeto son incompatibles con el modelo económico y social que vivimos actualmente en Chile. Y lo voy a decir de esta manera, lo voy a graficar, a propósito de la relación que hay que hacer siempre entre derecho humano y constitución. Hoy día la Constitución Política de Chile establece el principio de subsidiariedad del Estado, ¿no es cierto? Donde significa que el Estado se sustrae de su obligación de garantizar los derechos humanos. Y al final se trata de eso. La contradicción es evidente. Las obligaciones internacionales que genera la suscripción de un pacto de derechos humanos supone que el Estado debe tener una actitud proactiva, debe garantizar derechos, debe por lo tanto implementar políticas públicas que vayan en esa dirección. En cambio, el modelo actual que tenemos significa que el Estado está cruzado de brazos y le entrega todo al mercado, y el mercado verá cómo enfrenta el problema del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social. Entonces, finalmente, la lucha por los derechos humanos no es solo la lucha legítima por la verdad, la justicia, la reparación y la memoria, sino que también es la lucha por lograr que se garantice por parte del Estado el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, el derecho a la vivienda, establecidos en los distintos pactos y convenciones de derechos humanos que el Estado chileno ha suscrito y ratificado. Y en virtud de un principio fundamental en materia de derecho, y particularmente en materia de derecho internacional, pacta sunt servanda, significa que lo pactado obliga. Si uno pudiera hacer un análisis hoy día de cuál es la situación de cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en los pactos y convenciones que el Estado ha suscrito y ratificado, vamos a decir que el Estado chileno está al debe. Y nosotros todos, no solo los organismos de derechos humanos, tenemos que salir a demandar y a exigir el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado. Y ese es el gran desafío que tenemos los organismos de derechos humanos, hacer entender al conjunto de la ciudadanía que todas y cada una de las luchas parciales son luchas por los derechos humanos. Y en consecuencia, si pudiera haber una bandera unitaria que pudiera convocar al conjunto de las luchas sectoriales que se han ido dando en los últimos años, es precisamente la lucha por los derechos humanos. Ese es el gran desafío y esa es la gran apuesta que queremos hacer y que estamos haciendo los organismos de derechos humanos. Sí, vamos a aprovechar de saludar, de expresar el aplauso que teníamos guardado al profesor Fernando Adria. Y es muy importante al estar acá en la radio de la Universidad de Chile decir que Fernando es profesor de nuestra Facultad de Derecho, así que hacemos la mención también. Lorena. Sí, yo sería raro que no coincidiéramos. Yo lo primero que quiero decir es que efectivamente la existencia de un modelo como el que vivimos en Chile, la violación de los derechos humanos va a ser una realidad. No va a ser distinto, porque el modelo económico, primero que tenemos en Chile, tiene mucho más que la herencia de la dictadura ideológicamente, pero está sustentado, armado, bajo toda la estructura de Estado que instaló la dictadura para llevarlo adelante, este modelo económico neoliberal, que no es privativo de Chile, pero que es en esencia violador de los derechos humanos. Y yo siempre digo, y en eso no es algo distinto a la impunidad. La impunidad es condición de mantener también este modelo económico. Por lo tanto, voy a reiterar lo que dije hace un rato. El mayor triunfo de la transición fue instalar en el consciente colectivo que cuando hablábamos de derechos humanos hablábamos de temas del pasado. Entonces allí se empezaron a instalar además ciertas
palabras, ciertas frases, dicen que el lenguaje construye realidad, y eso es cierto. En Chile, cuando empezamos a hablar no de los pobres, sino de la gente vulnerable, cuando empezamos a hablar de los emprendedores y lo trasladamos hacia un emprendimiento personal y no de los trabajadores y trabajadoras, estamos quitando conceptos históricos de lucha que permitían sentirse y ubicarse a la población, además en otro espacio distinto al que hoy día se ubica. Porque yo siento que aquí estamos entre los convencidos y convencidas, por eso estamos acá. Siento que el gran desafío es cómo salimos de acá, de estos muros, para hacer eso que señalaba Carlos, porque el gran desafío es cómo entendemos que la defensa de los derechos humanos es la clave para mejorar la condición de vida de las inmensas mayorías. La vulneración, lo que pasa es que en Chile además es absolutamente brutal la permanente violación de los derechos humanos. Cuando hablamos de que no hay derecho a la salud, la consecuencia de eso es que la gente pobre se muere en Chile porque no tiene acceso a la salud. No es que tiene una salud retardada, no es que no puede comprar el remedio y lo va a comprar el otro mes, no, la gente se muere en Chile porque no tiene acceso a la salud. A uno le toca una enfermedad catastrófica y es sinónimo de muerte porque el Estado no garantiza el derecho a la salud. En el tema del derecho a la educación es lo mismo, porque tiene que ver no solo con el acceso a una calidad, a la calidad de la educación, a la gratuidad, tiene que ver con el acceso al conocimiento de la población, a ese conocimiento que le permite pensar, analizar, discernir y por lo tanto a continuación reclamar y no estar de acuerdo con aquello que le parece injusto. Y uno puede seguir sumando, siempre hay conceptos que se nos van. El impuesto al libro es sinónimo de que hoy día el acceso a esa parte del desarrollo, yo siempre digo, cuando yo estaba en la universidad me maravillaba cómo el estudio, yo sentía que las neuronas se activaban. Uno, es cierto, el acceso al conocimiento es el que genera pueblos pensantes y no pueblos que se sumen al consumismo y al individualismo. Entonces, la violación de los derechos humanos en Chile es permanente y lo más dramático es que sigue siendo un tema de pocos, sigue siendo además un tema en el que no hemos sido capaces de convencer a más de lo que significa generar cambios profundos y sigue siendo cautivo de la herencia de la dictadura, y ahí coincido. Entonces por eso hay tanto una gran ofensiva en que no avance el cambio constitucional, porque eso significa cambiar lo establecido por la dictadura cívico-militar y lo que significa ideológicamente lo establecido por la dictadura cívico-militar, y digo cívico-militar porque tiene un trasfondo ideológico muy profundo. Fernando, ¿qué vínculo establecerías o cómo establecerías el vínculo entre Constitución de 1980 y su mirada a Estado subsidiario y los derechos humanos o la violación de los derechos humanos? Bueno, yo creo que con el concepto de derechos humanos ha pasado lo que no es raro que pase con los conceptos políticos, que cambian de significado. Cuando el concepto de derechos humanos, que bueno, si uno lo cuenta desde la declaración tiene 70 años, pero es anterior a eso, etc. Pero ese concepto irrumpió el discurso político chileno durante los 70, ¿no? O sea, durante la dictadura. No es que, claro, uno puede ir más atrás y no es que no hubiera estado totalmente ausente, pero como concepto movilizador está vinculado a la experiencia de la dictadura, la experiencia de la represión, del exterminio, de la tortura, etc. Entonces, en ese contexto, derechos humanos significaba una exigencia de incondicionalidad en su respeto y entonces de brutalidad en su violación. Es decir, hay un poder político no democrático que muestra desprecio hacia cuestiones especialmente importantes acerca de los seres humanos. La forma del concepto ahí los derechos humanos son límites al Estado. Ahora, el problema es que cuando uno lo piensa en un sistema democrático, los derechos humanos, aunque mantienen una dimensión de límite al Estado, por cierto, necesitan adquirir una nueva dimensión, porque en un sistema democrático los derechos humanos no son solo límites
Es decir, no fijan solamente aquello que el Estado no puede hacer, sino que fijan también el sentido del poder democrático. El poder del Estado es un poder para la realización de derechos humanos. Y en ese contexto, por ejemplo, el surgimiento de conceptos como derechos sociales, ¿no? El derecho a la educación como un derecho social, ahí no funciona ahí el concepto de derechos humanos como límites. No es que, que el derecho a la educación ponga un límite al poder del Estado, al contrario, el derecho a la educación le impone un deber al Estado de organizar el sistema educacional de manera que las oportunidades se distribuyan igualitariamente, etc. Entonces hoy día, el concepto de los derechos como un límite es un concepto que ha sido apropiado por el neoliberalismo, porque es límite al Estado, ¿no? Límite, por ejemplo, la ley no puede exigirle a la Universidad Católica que, aun cuando celebre convenios con el Estado, esté dispuesta a dar las prestaciones que la ley indica que son aquellas a las cuales las mujeres tienen derecho. Entonces, cuando uno piensa, sin embargo, en un concepto democrático de derechos humanos como no solo fijando los límites del Estado, sino también identificando los fines para los cuales existe el poder político, entonces la Constitución aparece como la organización del poder para la realización de esos fines que son los derechos humanos. Y ahí, creo yo, es donde uno puede encontrar el problema central con la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 fue diseñada para proteger el modelo neoliberal por la vía de incapacitar a la política para modificarlo. Y tenemos prueba de eso todos los días. Ayer tuvimos la última. Pero vamos a tener la próxima, no sé, en una semana más, en 2 semanas más. O sea, no es que nada especial pasó ayer. Simplemente una reiteración más. De que la política está constituida para hacerle imposible la persecución de esos fines, de los derechos humanos, de los derechos sociales, para hacer imposible la transformación de la educación de una mercancía en un derecho social, para hacer imposible la transformación de la salud en un derecho social. Las ISAPRES llevan una década siendo condenadas por violar derechos constitucionales y no ha pasado nada, etc. Y entonces, desde ese punto de vista, por cierto, hay un problema, hay una objeción fundamental que hay que hacerle a la Constitución de 1980, que es una Constitución que, bueno, no tuvo nada que decir cuando se trataba de los derechos humanos en su primera acepción. Recordaremos la disposición 24ª transitoria que autorizaba a Pinochet personalmente a detener, exiliar, etcétera, sin forma de juicio. Y respecto de los derechos humanos en esta versión democrática, por así decirlo, tampoco tiene nada que decir. Existe para impedirlos, para proteger el modelo neoliberal que se define por la negación de los derechos sociales y de otros derechos de ese tipo. Quería llevarnos a un plano político y quería hacerle una pregunta a Lorena, porque se supone que vivimos en un tiempo de dispersión del movimiento social, ¿no? Y que una de las señales de un movimiento social que madura y es capaz de luchar mejor por sus derechos es cuando logra ver más allá de su causa específica y avanzar hacia una mirada más estructural. Quiero decir con esto que si en algún momento una comunidad que está luchando contra Pascua Lama en el Valle del Huasco llega a la conclusión de que su lucha es exactamente igual a la que está dando la comunidad de Panguipulli contra una hidroeléctrica, entonces el nivel de politización adquiere una dimensión mayor y con ello las políticas de alianzas también. Quería preguntarte, Lorena, ¿cómo ves la posibilidad o el escenario en el cual este concepto de derechos humanos más amplio, más complejo, que incorpore en el sentido común colectivo los derechos económicos y sociales también, pueda ser un elemento aglutinador para un movimiento social que tenga mayor capacidad de actuar unitariamente frente a determinadas condiciones estructurales? Mira, yo creo que esto es tan dinámico, a veces me cargan esas palabras, esto es tan cambiante, las condiciones, sí es dinámico. Fíjate que esto tiene que ver con el nivel de conciencia que vaya adquiriendo la gente, que se organice, que vaya entendiendo que no es mi parcela en la pelea, sino que esto se tiene que entender como una pelea global. A mí, dentro de la desgracia y la tragedia que significó y significa el crimen de Camilo Catrillanca, me sorprendió el estado de la gente de respuesta, de repudio a lo que fue este crimen, que significó que la versión oficial del gobierno no se pudo sostener, que la versión oficial de Carabineros de la zona y del intendente no la pudieron sostener, teniendo todo a favor, desde los medios de comunicación más masivos, desde el aparato del Estado, no lo pudieron sostener. Pero además hubo una respuesta de la gente
que no se había dado con esa fuerza. No es el primer comunero mapuche asesinado, no es la primera situación represiva, pero sí generó un hecho que lo que a nosotros nos debe llevar a analizar es que hay un germen, un estado de la gente de entender que algo está mal. Creo que muy precario. Yo lo veo, siempre digo, porque a lo mejor el análisis lo hacemos solo desde los que estamos organizados. Y lo que nosotros tenemos que ser capaces es de llegar a ese nivel con los que no están acá, por siempre convencidos, no sé si sigue sirviendo. Creo que está demostrado que no sirve. Es llegar a otros sectores. Por ejemplo, lo voy a decir al final, nosotros el día sábado, mañana, vamos a hacer la 9ª versión del Vivas Voces. Y que el Vivas Voces es un acto político-cultural, que no es un concierto, es un acto político-cultural que tiene destacados músicos nacionales y que lo hemos hecho ya 9 meses, tiene que llegar a esas nuevas generaciones, tiene que llegar a ganar nuevas conciencias. Yo creo que falta para eso, lo que no quiere decir que falten años. Por eso decía que es dinámico, porque de repente hay hechos que pueden detonar situaciones que nos permitan avanzar, pero también no significan retroceso. Yo creo que el mejor ejemplo es el 2011. El 2011 fue un gran movimiento que tuvo una gran respuesta masiva de la gente, pero que no significó que después había gente que marchaba porque quería que le cobraran en la educación subvencionada. Y que es un poco lo que pasa. Por eso es esa unidad necesaria de entender que los cambios estructurales van más allá de mi parcela. Sí son una convencida que tenemos que hacerlo a lo menos entre los que hoy día estamos organizados. El problema es que entre nosotros mismos, nosotras mismas estamos muy dispersos. Yo siempre digo, peleamos por cosas que ni siquiera están en la discusión. Para terminar nomás voy a contar algo que mi papá, yo cuando siendo muy niña, un día le pregunté a mi papá que era ser comunista, que era el socialismo. Y mi papá me dijo que este era un tren que a lo mejor a alguien se lo dijeron, era un tren que partía de Puerto Montt a Arica. Y me dijo, y en Puerto Montt vamos a partir mucho. Y hay que tratar, no en esas palabras, porque queremos que el socialismo todos los niños tengan derecho a comer, ya por tener zapatos y a ser felices. Y vamos a caminar en ese tren, me decía, ya tenemos que tratar que la mayoría llegue a Arica. Pero hay algunos que se van a bajar en el camino, pero lo que pasa es que hoy día ni siquiera partimos. Peleamos antes de subirnos a ese tren. Y eso es lo que le hace a la derecha, por ejemplo, haber vuelto a la presidencia. Porque perdemos de vista, sí, Bueno, tú puedes ver que estamos dándote a la Declaración de los Derechos Humanos, de distintos criterios en cuanto a profesor de la Universidad de Chile, Lorena Pizarro y otra persona, el caballero este que no me acuerdo cuánto. ¿Perdón? Fernando Atria y el director de la Universidad de Chile, Patricio López. Estamos dando esto a manera... esto aconteció dado a que fue espontáneo, mutuo acuerdo, y esperemos que sea de buen agrado y al mismo tiempo te saque de las tinieblas, de la oscuridad, de tus derechos como ciudadano, los derechos que son derechos humanos, que debiéramos hacer la nueva Constitución con este referente de derechos humanos, que seamos más humanos, como dice la palabra, y no tan inhumanos como en este instante se están dando las cosas. Y sería lo ideal hacer una nueva Constitución con esta escala de valores, con este diálogo de ciudadanos más, se puede decir, más educados, y con los derechos del mundo, que no estamos haciéndolo solo, sino que estamos haciendo, se puede decir, jugando al monito mayor, que lo que hicieron los otros países, tenemos que hacer lo mismo nosotros, y dado a que nuestro país
ha sido el país más cruel de todo. Y es por eso que ahora se están aplicando muchas leyes que a veces uno dice, oye, como que lo estamos pasando. Y no es así. Es para incentivar esta falta de humanidad que tuvimos en los tiempos más oscuros que tuvimos que sufrir nuestro país. Y te reitero, Carlito, ¿cómo estamos ya? No sé si seguir dándote a entender de que nuestra cosecha, o no cosecha, esto lo estamos haciendo todo el mundo, buscar la manera de aplicar los derechos humanos. Y te reitero, en la nueva Constitución que posiblemente nos deje hacer la derecha, la que se está oponiendo a estas cosas, que están todo listo y que dejémoslo así, porque y lo ideal es precisamente los derechos que estén consagrados en nuestra Constitución. Eso es. Vamos con el temita la Declaración de los Derechos Humanos. Comprender la dimensión de esto. Sí, por un lado está lo personal de uno familiar directo, donde he tenido desaparecido, donde ha ido muriendo gente en el camino que nunca encontraron. Y eso nos ha pasado con muchos familiares. Mi madre murió en esas condiciones. Y uno quisiera además no heredarlo a los hijos, a los nietos y nietas de los desaparecidos. Yo diría a las nietas y bisnietos de los desaparecidos. Sí el recuerdo, sí el compromiso, sí el generar conciencia para el nunca más, pero no la búsqueda, no la no respuesta y no la ausencia de justicia. Lo primero, para nosotros no existen familiares emblemáticos ni víctimas emblemáticas. Eso también es una consecuencia de esta transición. No es más importante una víctima que otra. Y no es más renombrado un familiar que otro. Y lo digo porque tiene que ver con cómo se manipuló la búsqueda. Yo además estoy casada, soy familiar de una víctima de Calle Conferencia, porque me casé con el hijo de una de las víctimas de Calle Conferencia, de Jaime Donato. Y yo no sé si significa algo recibir esta condena, lo conversamos el otro día en la casa. En familia. Sí, porque han pasado más de 40 años. Más de 40 años donde no hay nada en la sentencia que determine qué pasó con ellos. Y eso se multiplica en todas las causas. No hay nada que diga, con esta persona pasó esto porque el llamado pacto de silencio, que es más bien una operación de encubrimiento, no permite más que conocer las generalidades de lo que sabemos hasta ahora, que si el mocito no hubiese hablado, si otros sobrevivientes no hubiesen hablado, no conoceríamos. Los genocidas civiles y uniformados nunca han colaborado con nosotros, nunca. Entonces son condenas necesarias, pero no estas. Son tardías, son en la medida de lo posible, porque eso fue lo que se selló. Y me van a disculpar, porque casi había una alegría de que al menos algunos se iban a ir a la cárcel. Sí, es importante. Pero no hay ninguna condena cadena perpetua. Entonces no es un gran fallo. Es el fallo en la medida de lo posible. ¿Que va a significar que algunos vayan a la cárcel y que hasta ahora no habían ido? Sí, significa eso. Pero no nos podemos conformar y no nos conformamos. Por lo tanto, nos salvamos el fallo. Lo que seguimos es exigiendo más verdad y más justicia, que es distinto. Yo creo que la gran tragedia que sigue atravesando en este ámbito a Chile es la situación de la desaparición forzada. El donde están no tiene respuesta. Y no solo no tiene respuesta para nosotros los familiares, que nosotros nunca, o la mayoría, nunca hablamos del dolor que significa, porque trae dolor, y trae dolor que se hereda a nuevas generaciones, pero es un tema también del país. El dónde están sigue siendo un pendiente,
para la hija, nieta y esposa de un desaparecido, pero también sigue siendo un pendiente para el país, porque lo que se está consolidando finalmente es la impunidad, y cuando se consolida la impunidad, él nunca más se aleja. Y eso significa, junto con todo, porque yo creo que el nunca más no es solamente cárcel común para los criminales, condenas efectivas y ejemplificadoras, y el saber dónde están, porque ni siquiera podemos decir encontrarlos, porque sabemos lo que se hizo con ellos, en generalidades, sino que también el término de la impunidad y el nunca más significa el cambio de la Constitución, también significa el cambio del sistema de salud, el cambio del sistema de pensiones, el cambio de todo, eso también es nunca más. Significa algo que nunca se habla, significa la democratización de la doctrina de las Fuerzas Armadas, significa el ingreso a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, ya no de esa manera elitista que existe. Es harto lo que queda por hacer, pero en la causa y lo que vamos viendo, por ejemplo, lo que ocurrió en Curicó, en la puesta de Curicó, es parte de la realidad, mientras los civiles, mientras los uniformados guarden silencio, ojo. Y mientras aquellos, yo sí creo que se está instalando un discurso tan fascista como el de Pinochet, cuando la gente habla de la clase política, los políticos, no. Cuando aquellos que creen que darle ropaje de demócratas a quienes no lo tienen es avanzar en democracia, no entiendan que se tiene que avanzar en democracia con y para las inmensas mayorías, vamos a seguir en riesgo con ese país. Bueno, para finalizar esta actividad que nos ha convocado el día de hoy, porque también hay hoy día mismo, ahora mismo, urgencias importantes en el tema, quería pedirle una reflexión final a Carlos Manuel. Bueno, hablamos poco del estado actual de los derechos humanos en Chile, ¿no? Pero básicamente, si uno pudiera decirlo sintéticamente y tomar los 4 elementos que se le exige por parte de la comunidad internacional a los estados que han salido de una dictadura, que son la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, sin lugar a dudas Chile está, y el Estado de Chile está al debe. Solo voy a tomar un elemento, en materia de verdad, tal como se ha dicho. 1124 detenidos desaparecidos aún no se encuentran. 1124. Y hoy día pareciera ser que aparece normalizado y totalmente casi banalizado el tema de los detenidos desaparecidos. Es como la cordillera de los Andes, ¿no? Forma parte de nuestro paisaje. Y eso es una inmoralidad desde el punto de vista social. De manera que nos falta mucho por avanzar respecto a los desafíos pendientes en esta materia, en materia de verdad, en materia de justicia, en materia de reparación y en materia de garantía de no repetición. Por otro lado tenemos, los desafíos, como lo señalábamos, recuperar la soberanía popular que nos fuera arrebatado en los 73 como un derecho colectivo. Y el desafío, por lo tanto, sigue pendiente. Nueva constitución, asamblea constituyente, retomar el poder donde debe estar, la soberanía popular, en nosotros mismos. Nosotros definimos nuestro destino y no el poder económico de unos pocos, en desmedro de los grandes intereses mayoritarios. Y por otro lado, el gran desafío es hoy día tener que enfrentar, esta ofensiva negacionista, que es una expresión de un brote neofascista que no solamente es un fenómeno chileno, un fenómeno europeo, y también un fenómeno ahora latinoamericano, y que por cierto es cosa de ver cómo fueron rápidamente a abrazar una especie de romería carnavalesca, ¿no es cierto? Primero José Antonio Kast y luego la presidenta de la UDA, a abrazar a Bolsonaro y a establecer a Bolsonaro y su ideario como un ejemplo a imitar. A mí me parece que esa seria amenaza que se cierne sobre el horizonte de nuestro país no ha sido del todo dimensionado, sobre todo por el sistema político. Creo que no se le ha dado todavía la importancia y por lo tanto no se están tomando las medidas y ejerciendo, ¿no es cierto?, la iniciativa, pero tanto la iniciativa en esa dirección. Creo que los partidos políticos, lamentablemente, hoy día están más preocupados de las elecciones municipales del próximo año que en realidad de esta serie de amenazas. Y déjenme decirle que ya hay muchos brotes. Fíjense, hoy día los criminales de lesa humanidad que deberían estar
tranquilitos, calladitos, ¿no es cierto? Hoy día han pasado total y completamente la ofensiva. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, un famoso criminal de lesa humanidad, Patricio Castro, que fue, para los que tienen cierta memoria, uno de los jefes de la Cutupa, no sé si se acuerdan, uno de los asesinos de Sichel, que también agente de la CNI, bueno, y de otros crímenes en materia de derechos humanos, interpuso una querella contra un actor, Alejandro Boric, por calumnia. Se suma la querella por calumnia que interpuso también otro criminal respecto en contra de Javier Rebolledo, periodista e investigador en materia de derechos humanos. A esto se suma amenazas de muerte contra otros representantes de la cultura, como Esperanza Silva, como Pablo Schwartz, como Alejandro Culón. Todas estas cuestiones no podemos nosotros decir, bueno, son hechos aislados, no tenemos que preocuparnos. Sí tenemos que preocuparnos. Y este es el momento también adecuado para levantar nuestra voz de alerta y hacer un llamado al mundo social, a sus organizaciones y, por cierto, también al sistema político a poner más atención en esto. Se puede caminar y mascar chicle, se puede estar preocupado de las próximas elecciones municipales, pero también tenemos que estar preocupados de las serias amenazas que tenemos aquí, a la vuelta de la esquina. Esos son los desafíos. Esos son finalmente los llamados de atención que queremos hacer a la ciudadanía en su conjunto, a la ciudadanía organizada, pero también a los partidos políticos. Ojalá tengamos el eco necesario y suficiente para detener esta seria amenaza en nuestro país, para nuestro país. Sí, bueno, estamos llegando al final. Simplemente decir que sentimos que cuando se vincula una fecha, una conmemoración de carácter mundial con la realidad nacional actual y con la vida cotidiana de las personas, sentimos que de alguna manera estamos cumpliendo con la misión de la Universidad de Chile y con la misión de este medio de comunicación. Muchas gracias a Fernando Atria, a Lorena Pizarro y a Carlos Margona. ¿Me permite, por favor? Sí, cómo no, pero vamos a cerrar la actividad si nos dejan para efectos de... Muchas gracias. Mire, yo creo que... Bueno, tú puedes ver que esto de esta pequeña clase magistral que la dio la Universidad de Chile, precisamente donde están donde está la radio, y da un carácter para que lo que hemos hecho mal, ¿por qué tenemos estas autoridades en este momento? Es como que te lleva a reflexionar lo mal que hicimos para que estas autoridades que tenemos lo estén representando, y que realmente lleva a que uno piense un poquito que buscar la manera, reitero lo que decía, que no sea a la medida posible, como dijo, así a buenas y primeras, sino que pensar bien en hacer las cosas bien en esto, porque viene un camino que el mundo lo está apoyando, y lo está exigiéndole al país que se la juegue y que busquemos la manera de que el mundo civil lleve las riendas del país, y que los militares sean los subalternos precisamente de los que tienen derecho a votos, y a discernir y qué sé yo. Bueno, eso sería, y te reitero, es una manera de pensar lo que podríamos hacer a posteriores. El plan de trabajo que hicimos parece mal, puesto que lo están representando gente que no es de nuestro agrado. ¿Te fijas? Bueno, eso sería todo.